Bendiciones. Iniciamos iniciamos hoy continuamos más bien con Principios Ministeriales 8, creo que es el 8, sí. Y tenemos que ver todos los ministerios. Entonces hoy iniciamos con el pastor. Vamos a leer ahí tenemos una imagen para irnos haciendo la idea de cuando hablamos de pastor. Para entenderlo mejor hay que pensar en el pastor de ovejas, porque de hecho no hay mucha información en la Biblia. Tenemos aquí Efesios 4:7. Tenemos Efesios 4:7 al 11. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí en la parte de ustedes viene una partecita, no viene todo. Próximamente vamos a imprimirlo todo completo, mejor. Porque este es como un resumen y se usa más tiempo para hacer el resumen, entonces voy a ponerlo completo. Entonces tenemos que los ministerios fueron dados por el Hijo, es decir, por Jesús, como se explica en este pasaje. Por lo tanto hay unos ministerios del Hijo, otros que son ministerios del Padre, y ahí vamos. Entonces, por medio de Cristo, cada uno de nosotros hemos recibido de su gracia, ¿verdad? Y eso nos da la capacidad de actuar según esa gracia. Entonces, de alguna manera, según leemos ahí en el pasaje, cuando Cristo descendió a la parte más baja, subió, luego subió y hubo algo que Él hizo que le permitió dar dones a los hijos de Dios, ¿verdad? Quizá los ángeles caídos habían robado mantos ministeriales, tal vez, no se sabe, ¿verdad? Y Cristo los recuperó o algo. Lo cierto es que dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algo tiene que ver una cosa con la otra, puesto que está ahí junto, ¿verdad? Entonces, esa parte de que dio dones a los hombres está relacionado fue después de que bajó y llevó cautiva la cautividad. Entonces, y estos eran los ángeles caídos, ¿verdad? Esa que estaban ahí cautivos. Si los habían metido en unos pozos, dicen. Bueno, estaban en las partes más bajas. Y Cristo recuperó y dio dones a los hombres. El ministerio pastoral solo se menciona aquí en este versículo. Entonces, pues, tenemos que analizar al buen pastor, ¿verdad? Al que dijo que era el buen pastor, para poder tener una idea más clara de lo que es un pastor, ¿verdad? Un pastor de la iglesia. Y entonces por eso tenemos que buscar los ejemplos con las ovejas y con el pastor, de que fue donde fue tomado el ejemplo, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban mucho a esa tarea. Y entonces tenemos que comprender, además de eso, ubicarnos un poco en esa región que es muy desértica y que ya en ese tiempo era desértica. Ahora, sabemos que, Jesús, ¿verdad? Es el único pastor que hace eso, pero el pastor da la vida por sus ovejas. Y se especializa en entender el alma de las ovejas, ¿verdad?
Y el pastor también tiene mucha capacidad de amar a la gente. En el caso de nosotros, que hemos tenido, bueno, y todos, yo creo que hemos tenido varios pastores, teníamos uno que no era, él era muy amoroso. David de hecho le decía abuelo, y yo creo que los chiquillos le decían abuelo, porque era muy amoroso, abrazaba a la gente y todo. Y eso era muy bueno. A veces no se sabía de qué había predicado, ¿verdad? Ajá, a veces era una predica así como, ajá, pero era muy amoroso y eso servía mucho y mantenía a la gente, y a la gente le gustaba, ¿verdad? A la gente le gustaba eso. Entonces, a veces el pastor no es tan bueno para enseñar, pero por lo menos proyecta el amor que la gente necesita, ¿verdad? Que la abracen, que la saluden, que en cambio de otro, tal vez más, no tengo la llave. Hay otros pastores que, demos tiempo. No tengo ahí. Bien, entonces, el pastor, bueno, esos pastores que están llenos de amor, todo eso es bueno, porque a veces hay unos que tal vez enseñan muy bien y todo eso, pero son más aparte, ¿verdad? Entonces el pastor debe tener mucho amor para la congregación, ajá, porque alguna gente de todas maneras no va a entender una explicación muy elaborada, ¿verdad? Exactamente. Y también el pastor está equipado con el don de aconsejar, ¿verdad? De dar consejo. Y esa es una de las cosas que tiene el pastor, ¿verdad? Que el ministerio también gira mucho a torno a lo que es la reconciliación, ¿verdad? El pastor trata de reconciliar, de ver cómo puede arreglar las cosas. Pero también sucede más que todo cuando hay pueblos más o menos como Atenas, ¿verdad? Que ya son grandecillos, pero no tan grandes. Entonces la gente se conoce y puede ser que haya problemas entre los pastores o peleas cuando se hacen las reuniones de pastores. Y todo eso es, cuando se arman esas peleas, no es bueno porque, entonces, cuando los pastores comienzan a pelearse, el enemigo va atacando esa capacidad de reconciliar del pastor. Y entonces la cobertura de ese manto pastoral se va reduciendo cuando hay disputas, ¿verdad? Entonces no es bueno que los pastores estén peleando entre ellos, porque se reduce esa capacidad del pastor de ser el que cuida, el que pastorea, el que hace todas esas cositas. Necesita tener esa cobertura también de amor, ese manto de reconciliación. Bien, continuando. Tenemos Hechos 20:28. Ajá, ahí lo tenemos. Dice, tengan cuidado, bueno, del 28 al 31, ¿verdad? Tengan cuidado de sí mismos. Le está hablando a los ancianos de la iglesia. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, y que Él adquirió con su propia sangre. Entonces aquí le está poniendo esa advertencia a los ancianos de la iglesia, o sea, que tienen que cuidar algo que fue adquirido por Cristo, ¿verdad? Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta. Recuerden que
día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Verdad? Entonces, entonces vean que, bueno, esos eran ancianos, pero en ese momento estaban cumpliendo la labor de pastores, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Bueno, a los ancianos tenían que cuidarse a ellos y cuidar a la iglesia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los ponía a pastorear en ese momento. Y bueno, una persona sola no puede cuidar a una iglesia, ¿verdad? Se requiere de un equipo, de gente para que le ayude. Tenemos que el pastor, bueno, muchas veces renuncia a sus intereses para complacer a los demás, ¿verdad? Y eso no debe ser que complazca más a los demás que a Dios, ¿verdad? Siempre tiene que haber una medida, porque hay gente que tal vez le hace un regalo al pastor, algo que no le gusta, y el pastor se lo pone para que la gente no se resienta, y tal vez anda con algo todo socado, que le aprieta, que el zapato que le chima o todo eso. Pero realmente hay que amar a Dios, ¿verdad? Y cumplir el trabajo, no tanto complacer a la gente, porque a veces no se puede. Como tenemos esos extremos que son esos lobos rapaces, que se ven en algunas congregaciones o sectas, ¿verdad? Que lo que hacen es, bueno, hay unas que son llamadas como máquinas de hacer dinero casi, ¿verdad? Sí. Como esa gente de Pare de Sufrir y esas cosas. Hay gente que va solo por el dinero, y entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Y ya en su momento, ¿verdad? Porque la gente, nosotros no somos eternos, luego vendrá otra gente, entonces hay que tener cuidado de no poner un lobo rapaz en el liderazgo, ¿verdad? Bien. En Juan 21:15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces aquí Jesús le hace una aclaración de lo que él de lo que es él, ¿verdad? Como pastor. O sea, le hace la aclaración le está diciendo a Pedro, bueno, recuerden que Pedro había negado a Jesús 3 veces, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, además de la sanidad interior que le hace Jesús a Pedro, le está pidiendo que como pastor Pedro tiene que amarlo a él, ¿verdad? O sea, no es que no ame las ovejas, pero al que tiene que amar es a Jesús. Vea que 3 veces le preguntó y en esa ninguna mandó: bueno, ame también a las ovejas así. No, a ninguna le dijo. Él a las ovejas lo mandó a pastorearlo, ¿verdad? A pastorear las ovejas. Entonces no hay que perder de perspectiva que el pastor, o sea, la labor del pastor es apacentar las ovejas, porque las 3 veces lo mandó a pastorear las ovejas, y el pastor, pues a veces si tiene mucho amor, alguien es tortero y una y otra vez lo trata de restaurar, y hay personas que son dañinas para la congregación, ¿verdad? Hay gente incluso que intenta traer
maldades a la congregación y de todas sus problemáticas meter eso en la congregación. Entonces, sí, hay que amar a la gente, claro, pero ya Jesús hizo el sacrificio en la cruz. El pastor, como pastor debe de amar a Jesús, amar a Dios y a las ovejas pastorearlas, ¿verdad? Este versículo, este pasaje nos aclara eso, ¿verdad? 3 veces Jesús le preguntó lo mismo y 3 veces lo mandó prácticamente a hacer lo mismo, ¿verdad? A apacentar las ovejas, en una le dijo, pastorea, apacienta, y bueno, básicamente es, la primera vez le dijo apacienta, sí, la primera y la última. Y la segunda vez le dijo, sí, pastorea, o sea, casi lo mismo. Pero a él le preguntaba que si lo amaba, entonces tenemos que ubicarnos, ¿verdad? No solo como pastores, sino como servidores. Amar a Dios y hacer el trabajo que a uno le corresponde donde esté ubicado. Bien. En Juan 10, 11 al 16, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona. Y abandona a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ve que esto es importante. Porque el Padre tiene que conocer al pastor y uno conocer al Padre. Dice, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces aquí, Jesús explica que no podemos ser pastores asalariados. O sea, que no se debe de ir detrás del dinero. Básicamente. Y si solamente uno cuida las cosas, ya los hemos visto. Y ahora ahí trabajando en los apartamentos, ¿verdad? A veces hay alguien a que le ayude y tal vez a lijar o hacer alguna cosa y no hace las cosas como uno las haría, ¿verdad? Con el cariño, con todo, con dejar las cosas bien hechas. Entonces, ir detrás del dinero es ir por un interés económico, ¿verdad? Y no por un interés espiritual. Eso entonces no debe ser así. En cualquier otro servicio que se haga es lo mismo, ¿verdad? Es fundamental el cuidado esmerado de las ovejas. Ahora, uno no puede trabajar tampoco por la recompensa divina sin tener cuidado por las ovejas. Entonces, bueno, el buen pastor debe conocer sus ovejas y las ovejas conocerlo a él. Y bueno, Jesús sabía igual que iba a traer ovejas de otro redil para salvación. Pero claro, la salvación no debe quedarse solo con el alma, ¿verdad? Deben extenderse a todas las áreas de la vida del creyente, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en la figura de un apóstol, el apóstol está sobre una región o sobre un territorio. Ahora, el problema es cuando el apóstol se abandona la región y queda la región sola por ahí. Pero el apóstol cuida regiones y el pastor cuida rebaños, o sea, partes pequeñas del territorio. Entonces el amor en el pastor es más paternal, ¿verdad? Es más de darle muchas oportunidades a la gente y a veces puede ser que sea como alcahueta. Hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Bien. También es inevitable analizar un salmo. Lo dejé ahí pequeñito para que se viera todo, pero bueno, casi no se ve. El asunto es que vean esta versión. Dice,
es otra versión. Dice, tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar. Bueno, y antes de esto, primero tenemos que tener en mentalidad, como les decía, a la oveja. Primero que la oveja lo que va a querer es, y pensemos una oveja en un lugar que es desierto, donde tal vez, imaginemos aquí el verano para tener una mejor idea, que lo que hay es paja seca y cuando hay algo, ¿verdad? Porque ya al final del verano, cuando ya caen las primeras lluvias y después de que pasa el viento, no hay ni paja seca. Ajá. Entonces, y imaginemos cuando uno hace una socola que están esos brotes tiernitos, verdes, riquísimos para las vacas. Entonces dice, Dios mío, tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Ese es un poquito en otra versión, este Salmo 23. Y es un muy buen salmo donde ver las características que debe tener un pastor. Pero primero agarremos para nosotros, porque es un muy buen salmo también. Y también se relaciona con cosas de lo que se dijo hoy en la administración, aunque tal vez no se dijo de esta manera, pero en el fondo es así. Ajá. Primero, este es un salmo dado por David. Dado a Dios por David. ¿Cómo se sabe eso? Porque en este caso la traducción no dice nada, pero esto comienza diciendo, en la Biblia lo trae siempre, al músico principal o algo así dice. Dice Mizmor le David. Eso significa que es un salmo para David. Cuando es un salmo que David hace solo con inspiración, se dice le David Mizmor. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando se pone Mizmor le David, significa que el salmo viene dado a David por Dios. Y cuando es David de Mizmor, es como un salmo que Dios le da a David. Digo, que David le da a Dios. Entonces, este es dado por Dios a David. Entonces, es mejor. Es como más fuerte. Ajá, es muy poderoso. Y bueno, teniendo en mente la escasez de aguas y la escasez de pasto en el desierto, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, ahí le puse un texto que es, viendo la original, Mizmor significa salmo, pero también significa eso que dice ahí, dulzura y suavidad de la voz o el sonido de un instrumento. Revelado a David, y David también significa, hace alusión a eso, que hierve de amor por Dios, ¿verdad? En definitiva es un salmo revelado por Dios a David. Entonces él dice esto que se les puse ahí. Dice, el Eterno es mi pastor. Es como una interpretación del salmo a partir de lo que está en original. Dice, el Eterno es mi pastor. Él es quien me cuida a cada momento. Buscando las palabras originales, ¿verdad? Significa eso, que me cuida a cada momento. Por lo tanto, no tendré ninguna carencia. Dice, Señor, tú me haces descansar en delicados pastos que son apropiados para mí. El original también hace ver que esos pastos son apropiados para uno. O sea, no solo son delicados, sino apropiados, buenos. Me elevas hacia aguas de reposo. Hace alusión a eso, a que lo eleva a uno.
Me lleva hacia aguas de reposo, de consuelo también, dice en el original. Me guías a un lugar de descanso y allí satisfaces mis necesidades. Bueno, de agua y alimento le puse aquí, pero que son las que tiene una oveja, pero en realidad las necesidades de una oveja son más complejas que las de una oveja, claro. La oveja es un animal muy básico. Luego dice, tú aquietas las alteraciones de mi ánimo, mitigas las turbaciones, movimientos o el ímpetu de la cólera e ira que haya en mí, porque tú apaciguas mi alma. Es decir, también a eso le ayuda a Dios a uno, a que se le pasen los colerones y todo eso. Ajá. Porque Dios le aquieta a uno el ánimo, mitiga todos esos enojos. Ajá. Y le apacigua el alma. Luego dice, tú me guías por círculos de justicia con la intención de que yo conozca tu nombre. Esto es porque en la original lo que ahí se traduce a veces por sendas, ¿verdad? Es cuando se traduce por sendas de justicia. Pero la palabra es como, significa como círculos. A lo que yo entiendo es como que lo lleva a uno por un camino así, como varias veces, ¿verdad? Hasta que aprenda uno. Porque es para que conozca uno el nombre de él. Las traducciones dicen por amor a mi nombre, pero o por amor a tu nombre, pero en realidad es para que uno conozca el nombre de Dios, que son uno de los mandatos que uno tiene que hacer, ¿verdad? Que la gente conozca el nombre de Dios. Dice, ciertamente aunque camine en un valle de sombra de muerte o de ruina, dice también el original, no me amedrantaré. No me amedrantaré por la adversidad, porque tú estás conmigo. Tu callado y tu bastón me dan seguridad. Esos son dos instrumentos diferentes. El callado es ese que tiene un gancho, y el bastón es el bastón que se utiliza para caminar, para apoyarse. Entonces, dice, porque con tu callado me proteges, me ayudas. El callado, por un lado, el pastor lo utiliza, el gancho ese para jalar las ovejas cuando se va en un hueco o así. Entonces, le ayuda a uno, y con el otro también las corrige. O con el otro lado también golpea a los animales que vienen a maltratarlas. Entonces, el callado sirve para protegerlo a uno, para ayudarle y para corregirlo. Y con el bastón sirve para apoyar, o sea, para darle apoyo a uno. Dice, pones todas las cosas en orden porque me preparas un banquete en presencia de mis adversarios. Y ahí en la traducción se puede ver donde son aquellos que lo restringían a uno y que le estorbaban en la vida. O sea, aquellos que me restringían y me estorbaban. Dice, pero aún así yo estaba agradecido en aquellos tiempos difíciles. Ahí sí hay una palabrilla que hace referencia a que en esos tiempos difíciles también él estaba agradecido. Dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa fluye porque está saturada de abundancia. Luego es muy enfático ahí en que verdaderamente y sin lugar a dudas el bien, que es como un escudo protector que me rodea, y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la presencia del Padre moraré por siempre, porque a veces lo traducen por largos días, pero ahí 2 veces está como la misma palabra, hace mucho énfasis en que es por siempre. Ajá. Entonces, este es como el mismo salmo. Entonces, todo esto tiene uno que tomarlo para hacer uno como pastor, ¿verdad? Ahora, aquí Dios le da a uno todo. Uno tiene que tener la plena confianza. Y eso es lo que le ayuda a uno. Y por eso sale uno adelante. Eso me ha ayudado a mí. Además de todo el apoyo de la familia y decirle principalmente, tiene uno que poner la confianza en Dios. Y darle y también entregarle a Él todo, ¿verdad? Y Dios entonces irá haciendo. Y tener esa plena seguridad. Que como Dios es nuestro pastor, no nos falta nada. Ahora, no es que uno le va a dar, ya como pastor, le va a dar todas las cosas a la gente, no, pero tiene que darles por lo menos palabra.
Y eso de que me hace descansar en verdes pastos es que uno tiene que ir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? A la gente. Ya uno como pastor. Ajá, entonces dice Dios que Él pone todas las cosas en orden y todo aquello que el enemigo le restringía a uno y le estorbaba, todo eso es liberado por Dios. Ujú. Y sabemos entonces que el bien nos persigue y nos protege. Y eso está de manera muy enfática ahí. Y bueno, como dice, la misericordia son nuevas a cada momento. Y entonces a cada momento Dios lo asiste a uno con misericordia. Se enfatiza mucho de que el vivir con Dios será para siempre. Y el tema central de este versículo, ¿cuál es? El tema central es la confianza en Dios. Ajá. Es la confianza en Dios. O sea, uno tiene que tener puesta la confianza en Dios. Ahora que se dice eso de la alimentación, tiene uno que tener puesta la confianza en Dios. En Inglaterra se están gastando miles de millones de dólares porque le están pidiendo a una empresa que les venda comida para emergencia de aquí al 2030. Raciones para emergencia. Así como darle a la familia un paquetito de algo. Miles de millones de dólares, de libras esterlinas. Ajá. Sí, pero entonces tenemos que tener nosotros la confianza puesta en Dios. Y este salmo es para confianza en Dios, ¿verdad? Dios nos garantiza que Jehová es nuestro pastor y como consecuencia de eso, entonces nada nos faltará, ¿verdad? Tenemos el futuro pues asegurado y protegido por Dios. Y lo bueno es que este salmo, y alguna gente lo pone en presente. Mismo dice, Dios es mi pastor, contigo nada me falta. El otro dice, nada me faltará, todavía mejor porque lo pone en el futuro, para uno tener el futuro garantizado, ¿verdad? Ahora hay que confiar en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces es más fácil tomarse una pastilla para el dolor de cabeza que ponerse a orar. Entonces, tenemos ese problema. Ahora, también tenemos que Dios nos unge la cabeza con aceite. Ahora, ¿por qué por eso? ¿Por qué con aceite? Porque las moscas a las ovejas van y les ponen huevos en la nariz y ahí salen larvas y luego comienzan a molestarlas. Y les llena tanto, eso las molestan y comienzan a la cabeza por todos lados, que es como esos pensamientos o es Sí, que a veces algunas se comienzan a golpear la cabeza y se matan. Son como esos pensamientos también de ansiedad y todo eso. Ajá. Ajá. Sí, porque ellas ponen huevos y ahí les nacen y las moscas les molestan y les es terrible. Ajá. Ahora un dato curioso es que el aceite que se menciona ahí también es la misma palabra para el aceite que la grasa que se saca de los sacrificios. Ajá. Es la misma palabra de ese aceite. Por lo tanto, es bueno tener sacrificios agradables a Dios, ¿verdad? Para que tenga de dónde sacar esa grasa buena. Ajá. Y bueno, Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y nos conduce a esos zacates buenos que hay como en las socolas, ¿verdad? Y bueno, qué mejor que la palabra de Dios, ¿verdad? Que es más fresca que esos pastos, ¿verdad? Y todas estas palabras le deben de ayudar a la gente para luchar contra ese enemigo que acecha. Bien, ahora, entonces, básicamente apunté ahí unas cosillas que podría hacer el pastor a partir de eso, ¿verdad? Velar porque los hermanos tengan el alimento espiritual por medio de conducirlos a regiones espirituales que calmen la sed y el hambre de Dios. Guiar a la comunidad por el mejor camino que es Jesús. Ayudar a los hermanos a cruzar los desiertos sin temor. Porque los desiertos van a venir. Aquí el problema es, no temer. Dice mucho Salmo 91, dice montones de veces, no temerás, no dice que no vendrán. Estar siempre al lado de las ovejas, es decir, acompañarlas en sus procesos, en todo lo que se pueda, ¿verdad? Dentro de lo que se puede.
Usar la palabra como el aceite que no permite que las moscas del enemigo vengan a poner huevos en la mente de los creyentes. Y corregir a los hermanos con un extremo del callado y protegerlos con el otro extremo, ¿verdad? Eso es como parte de lo que debemos hacer. Ups, ya se me está extendiendo el tiempo. Aquí tenemos Juan 21, 15 al 17. No, pero, no, un momento, lo copié mal, déjeme para ver. Lo copié 2 veces, para ver un momento qué fue lo que pasó. Sí, lo copié 2 veces. Bueno, ya habíamos hablado de Bueno, sí, listo. Entonces vamos con que es esta profecía de Jeremías 3:15, que dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces, eso debe ser nuestra oración. Que Dios nos ayude a pastorear con conocimiento y con inteligencia, bueno, a todos, ¿verdad? Allá la comunidad. Así está escrito, bueno, y así debe ser, ¿verdad? Dios lo prometió y lo cumple. Entonces debemos orar para que nuestro corazón sea transformado según el corazón de Dios, ¿verdad? Porque también, bueno, y esto es para todos, ya sabemos también los que tienen llamado pastoral, ¿verdad? Como Ana y así, los que ya saben. Y también hay que estar orando también por los pastores para eso, ¿verdad? En vez de criticarlos, pues para que Dios les dé un corazón según su corazón, según esta profecía que está desde Jeremías, o sea, desde mucho tiempo. Ahí se dice que Dios va a dar esos pastores. Eso para estos tiempos, ¿verdad? Porque antes de eso, pastores desde Jesús para acá, los últimos 2000 años y este tiempito que tenemos, que es el tiempo de que hay pastores. Bueno, estamos en este ministerio hoy, el ministerio del pastor, y ya tenemos que hablar de los otros. Y bueno, ahí tenemos una imagen con unos pastos verdes y una agua de lo más bonitas que se ve ahí. Y ahí el callado, con esa parte las jalas y se van ahí y se quieren ahogar. Y con el otro, pues si hay que garrotearlas, pues también. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque desde hace mucho tiempo ya decías, Señor, que ibas a mandar gente para pastorear, Señor. Pero sabemos que el buen pastor, Señor, es tu Hijo, Padre, al que mandaste aquí a enseñarnos. Por eso te pedimos que nos des sabiduría y capacidad para poder hacer buenos pastores, Señor, como fue Él, Señor. También te pedimos por todos los pastores que hay, Señor, en todos los países, para que ninguno, Señor, esté siendo como esos lobos rapaces, Señor, que van solo por el dinero, Señor. Todos los que son denominaciones falsas, Señor, iglesias falsas, Señor, solo por dinero, a esos te pedimos, Señor, que seas tú alertando a la gente, Señor, que seas tú también transformando esos corazones, Señor, para que se haga por amor a las ovejas, Señor, se haga por amor a ti, por obediencia a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cumplir todas estas metas, Padre Santo, todos esos ejemplos que dan tu palabra de lo que es un pastor. Así necesitamos ser nosotros, Señor. Pero también sabemos que tú eres nuestro pastor, Señor, y que nada nos faltará. Y en este momento tomamos esa palabra, Señor, y te pedimos que aumentes la seguridad, la confianza en nosotros, Señor, de tu palabra, Señor. Como se ha visto en la administración, Señor, tú eres maravilloso, Señor. Tú estás
con nosotros, Padre bendito, y tú nos proteges y nos guardas, Señor, y a ti te entregamos nuestras cargas, Señor, para poder cumplir las encomiendas que tú nos has hecho, Señor. Padre Santo, venimos tomando, Señor, toda la riqueza de este Salmo 23 y declarando, Señor, que tú eres ese buen pastor que nos mantienes con todas las cosas que nosotros necesitamos, Señor, en esos delicados pastos y en esas aguas de reposo, Señor. Que tú eres el que unge nuestra cabeza con aceite para que ninguna mosca, Señor, del enemigo venga a estarnos trayendo ninguna duda, Padre Santo. Ningún pensamiento que sea contrario al tuyo, Señor, puede tener cabida en nuestra mente, Padre Santo. Señor, por eso nos encomendamos a ti, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y te pedimos que seas tú guardando a cada uno de los que aquí estamos de vuelta a nuestros hogares, Señor, y nos llenes de paz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.